La noche había llegado y con ella un aire de expectativa que me envolvía. Javier, mi novio desde hace más de un año, me había invitado a una cena especial con amigos. La idea de pasar una velada agradable con él y personas que apreciábamos me emocionaba de una manera que no podía explicar del todo. Mientras me arreglaba, mi mente se llenaba de recuerdos, nuestras caminatas por el centro de Guadalajara, las risas compartidas en las cafeterías y aquellas largas charlas en las que soñábamos sobre el futuro. Era difícil no sentirme optimista. «Te ves hermosa, Valentina», me dijo mi madre mientras pasaba por la sala. Me sonrojé y le agradecí con una sonrisa. La verdad es que la noche prometía. Con un vestido que me hacía sentir segura y un toque de perfume, salí de casa, lista para lo que esperaba que fuera una noche mágica. El trayecto hacia el restaurante era corto, pero cada semáforo en rojo parecía alargarse infinitamente. Miraba por la ventana del auto, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas. Voy a sorprenderme con la cena, pensé, imaginando la comida que nos esperaba. Javier siempre había tenido buen gusto para elegir lugares. La idea de ver su rostro iluminado por la risa y el vino me llenaba de alegría. Al llegar, el lugar era acogedor, con una iluminación tenue y una decoración que invitaba a la intimidad. Javier me tomó de la mano, y en su mirada podía ver la emoción reflejada. «Ya están adentro, vamos», dijo, guiándome hacia la entrada. Abrí la puerta y el bullicio de risas y conversaciones me envolvió. Los rostros familiares de nuestros amigos me saludaron con sonrisas y abrazos. En medio de todo, Javier se movía con confianza, presentándome a los que aún no conocía. Sin embargo, cuando mi mirada se posó en el centro de la mesa, mi corazón se detuvo. Ahí estaba ella, Laura, una mujer que nunca había visto antes, pero que en ese instante se sentía como una intrusa en mi mundo. La forma en que Javier la abrazaba, con una calidez que solo había visto en nuestros momentos más cercanos, me dejó helada. «Valentina, te presento a Laura, mi nueva pareja», dijo Javier con una sonrisa que me pareció deslumbrante. «Hola, Valentina», respondió Laura, extendiendo su mano con amabilidad. Su sonrisa era genuina, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era un torbellino de confusión y traición. La risa que resonaba en la sala se convirtió en un eco distante en mis oídos. Las palabras de Javier parecían flotar en el aire, pero no lograban conectar con la realidad que estaba viviendo. ¿Cómo podía haberme dejado en la oscuridad? ¿Por qué nunca mencionó a Laura antes? «Nueva pareja», murmuró una voz en mi mente, mientras una ola de incredulidad me invadía. Intenté mantener la compostura, sonriendo y respondiendo a Laura, pero por dentro me sentía como si hubiera caído en un abismo. «Encantada de conocerte», logré decir, aunque mi voz tembló ligeramente. La vida parecía haber tomado un rumbo que jamás imaginé. Mientras la cena avanzaba, me senté entre risas y brindis, pero mi mente no podía dejar de cuestionar. Recordé las promesas que Javier me había hecho, los planes que habíamos trazado juntos y, sobre todo, la confianza que creía tener en él. Las palabras de Laura sonaban lejanas mientras intentaba comprender que había fallado, qué señales había ignorado. «¿No es genial tener a Valentina aquí?», dijo Javier, levantando su copa. Todos aplaudieron, y aunque sonreía, sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La velada, que había comenzado con tanto entusiasmo, se tornaba en una prueba de fuego para mis emociones. ¿Cómo podría seguir adelante con esta cena sabiendo que todo lo que creía era una ilusión? El aire se volvió denso, y cada bocado que daba se sentía como un ladrillo en mi estómago. Mientras la risa continuaba a mi alrededor, una parte de mí sabía que esta noche cambiaría todo. La vida que conocía estaba a punto de desmoronarse, y ni siquiera sabía cómo enfrentar lo que vendría después. El sonido de las risas y el tintinear de copas me llegó como un eco distante mientras me quedaba paralizada en la entrada del restaurante. La cálida luz que emanaba de dentro parecía burlarse de mí, iluminando una escena que jamás imaginé encontrarme. Allí estaba Javier, mi Javier, abrazando a Laura, su nueva novia, como si hubieran sido un par de amantes de antaño que se reencontraron después de años. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, atrapándome en un abismo de confusión y desilusión. Traté de mantener la compostura, tomando una respiración profunda antes de cruzar el umbral. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol, y cada uno de ellos se sentía como un tambor en mi pecho. La sonrisa de Laura, amplia y despreocupada, me resultó un puñal.
Hola, Valentina. Qué bueno verte, dijo, su voz suave como si no tuviera idea de la tormenta que había desatado. Javier me habló tanto de ti. Sí, claro, respondí, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. Él siempre ha sido muy comunicativo. Las palabras salieron de mis labios con un tono más ácido del que pretendía. No quería que ella lo notara, pero la traición se desbordaba en cada rincón de mi ser. Mientras las risas resonaban a mi alrededor, me sentí como si fuera un fantasma en medio de una celebración ajena. Javier se acercó un momento después, su mirada brillante y feliz. Valentina, qué bueno que llegaste. Quería que conocieras a Laura. Ella es especial. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco distorsionado. ¿Te sientes bien?, preguntó, su tono preocupado, pero en su mirada no había rastro de culpa. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Estoy bien, respondí, aunque mi voz temblaba. Solo, un poco sorprendida. Me senté en la mesa, tratando de absorber la situación. La cena continuó con charlas triviales y risas, mientras un nudo se formaba en mi estómago. Laura parecía disfrutar de cada momento, y yo, atrapada entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de entender, me quedé allí, sintiéndome cada vez más invisible. Fue en ese momento que decidí que no podía quedarme callada. Me levanté, buscando un momento a solas con Javier. La excusa perfecta llegó cuando él se levantó para ir al baño. Lo seguí discretamente, mi corazón golpeando en mis oídos. Al entrar al baño, lo encontré frente al espejo, ajustando su cabello. Javier, necesitamos hablar, dije, mi voz firme. ¿Qué pasa, Valentina? Se volvió hacia mí, su expresión de sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación. ¿Te sientes bien? No, no estoy bien. ¿Qué significa todo esto? Mis palabras salieron rápidas y cargadas de emoción. ¿Por qué no me dijiste que estabas con Laura? ¿Desde cuándo? La ira y la tristeza se entrelazaban en mis venas, haciéndome sentir viva y, a la vez, devastada. Valentina, yo, no sé cómo explicarlo, dijo, su voz ahora temblorosa. No quería herirte, no querías herirme, estás aquí, presentándome a tu nueva novia como si no significara nada para ti. La rabia burbujeaba dentro de mí, y las lágrimas amenazaban con escapar. ¿Qué tienes que decir a eso? Por favor, escúchame, imploró, acercándose a mí. No fue algo planeado. Laura apareció en mi vida en un momento en que tú estabas ocupada. Yo, estaba ocupada, ¿eso es lo que vas a decirme? ¿Que te encontraste con ella porque yo estaba trabajando? Mis palabras eran veneno en el aire. Javier, esto no es solo sobre mí. Esto es sobre nosotros, sobre lo que construimos. ¿Es tan fácil para ti olvidarlo? No supe cuánto tiempo pasamos así, atrapados en un tira y afloja de emociones. Todo lo que había creído en nuestra relación se desmoronaba frente a mí, y la realidad de la traición se hacía cada vez más clara. Mientras las risas y las conversaciones continuaban fuera, yo luchaba por no perderme en la oscuridad de la decepción. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía esperar de alguien a quien amé con todo mi ser? El aire en el restaurante era denso, como si cada rayo de luz que entraba a través de las ventanas estuviera impregnado de mis emociones. Me encontraba en un limbo, una especie de burbuja donde el bullicio de las risas y el clinquín de copas se convertían en un eco distante. Observaba a Javier y a Laura, la nueva pareja de mi exnovio, compartiendo miradas y sonrisas que antes eran solo mías. Mi corazón latía con fuerza, y a pesar de que intentaba mantener una fachada de calma, dentro de mí había un volcán a punto de estallar. Valentina, ¿estás bien? La voz de Laura interrumpió mis pensamientos. La miré, y aunque su sonrisa era genuina, no podía evitar sentir que era un intruso en mi propia vida. ¿Tienes que ir al baño?, preguntó, y por un momento, me hizo sentir como si mi existencia dependiera de su atención. Sí, solo un momento, respondí, sintiendo que mis palabras salían entre dientes. Me levanté y me dirigí hacia el baño, buscando refugio. Una vez dentro, cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra el lavabo, intentando calmar las turbulentas emociones que me inundaban. No podía creer que Javier, el hombre que había compartido mis sueños y mis esperanzas, hubiera encontrado un nuevo amor tan rápido. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban un poco rojos,
y el delineador que había aplicado con tanto cuidado comenzaba a desdibujarse. Necesitaba respuestas. Con un suspiro profundo, decidí confrontarlo. Cuando volví a la mesa, el ambiente seguía alegre, pero yo sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Me acerqué a Javier, que estaba sirviendo vino en la copa de Laura. Javier, ¿podemos hablar? Mis palabras salieron como un susurro, pero tenían el peso de una tormenta. Claro, Valentina, ¿qué sucede? Su tono era despreocupado, como si no tuviera idea de la magnitud de lo que estaba a punto de discutir. ¿Cómo pudiste? La pregunta salió de mis labios sin poder evitarlo. ¿Cómo puedes presentarme a Laura así, como si nada hubiera pasado entre nosotros? Javier frunció el ceño, y pude ver un destello de incomodidad en su rostro. No quise lastimarte, Valentina. Pero, me enamoré de Laura mientras tú estabas ocupada con tu trabajo. No podía esperar más. ¿Enamorarte, en solo unas semanas? Mis palabras estaban cargadas de incredulidad. ¿Y todo lo que compartimos? ¿Todo lo que construimos? Lo sé, pero las cosas cambiaron, dijo, intentando tomar mi mano, pero me hice a un lado. Valentina, no quería lastimarte. No fue intencionado. No fue intencionado, ¿y qué es esto entonces? Gesticulé hacia Laura, que estaba sentada con una sonrisa despreocupada, ajena a nuestra conversación. ¿Te das cuenta de que me estás rompiendo el corazón frente a ella? Por favor, no lo tomes así, insistió Javier, su voz sonaba desesperada. Lo que siento por Laura no significa que no te quiera. Simplemente fue algo que sucedió. Me sentía atrapada entre el amor que aún albergaba por él y la traición que me estaba desgarrando. Miré a Laura, quien ahora se reía de algo que Javier le había dicho. Esa risa me retumbaba en la cabeza como un eco doloroso. ¿Y qué hay de todos nuestros planes, de nuestros sueños?, pregunté, sintiendo que una ola de desesperación me invadía. Ya no son nuestros, Valentina. Son cosas del pasado, su voz era firme, pero dentro de mí la rabia comenzaba a hervir. En un arranque de valor, decidí que no podía seguir allí, siendo la sombra de su nueva vida. Voy a salir un momento, dije, tratando de mantener la compostura. Valentina, por favor, no te vayas, su voz sonaba lejana mientras me alejaba. Salí del restaurante, y el aire fresco de la noche me golpeó con fuerza. Pero justo cuando pensaba que podía escapar, escuché a Laura mencionar un viaje que planeaban juntos. El corazón se me detuvo. ¿Un viaje? ¿A dónde? Todo se desvaneció a mi alrededor. Con cada palabra que llegaba a mis oídos, el dolor me atravesaba como cuchillos afilados. Me sentí devastada, como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara. La traición y la tristeza se mezclaban en un cóctel explosivo. Tenía que salir de allí, de esa escena que se había vuelto insoportable. Pero, ¿y si lo que había escuchado era solo el principio de una historia que aún no había terminado? El café de Sofía tenía un aroma reconfortante que me envolvió tan pronto como entré. Me senté en la mesa que siempre elegíamos, en el rincón más alejado, donde las conversaciones podían fluir sin ser interrumpidas. Sofía llegó unos minutos después, con una sonrisa comprensiva, y se sentó frente a mí. Sus ojos, siempre tan llenos de vida, ahora reflejaban una preocupación palpable. ¿Cómo te sientes, Val?, preguntó, su voz suave como el murmullo de la brisa. No sé, Sofía. Me siento rota. Como si todo lo que creía fuera una ilusión, respondí, dejando escapar un suspiro pesado mientras jugueteaba con la taza de café. Ella se inclinó hacia adelante, atenta. Sabía que necesitaba desahogarme, y ella era la amiga perfecta para hacerlo. Él te traicionó, Valentina. No hay forma de justificarlo, dijo Sofía, su tono era firme, pero con un matiz de dulzura. Luché por contener las lágrimas. Agradecía su apoyo, pero el dolor aún era muy fresco. Lo sé, pero no puedo evitar recordar todos esos momentos juntos. Las risas, los planes, los sueños, mi voz se quebró al mencionarlos. Y luego aparece Laura, como si nada. Como si todo lo que tuvimos no significara nada. Sofía me miró con empatía, y su mirada era un bálsamo para mi herida abierta. Laura no es quien tú crees. Tengo la sensación de que hay algo más detrás de esta historia, dijo,
su tono cambiando de suave a serio. ¿A qué te refieres?, pregunté, curiosa y algo alarmada. He sospechado, desde hace un tiempo, que Javier y Laura se estaban viendo. La forma en que él hablaba de ella no era normal. Te lo juro, Val. Algo raro había en esa relación. Sofía se detuvo un momento, como si ponderara sus palabras. No me malinterpretes, nunca pensé que él te traicionaría así. Pero había algo que no encajaba. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué no le había prestado atención a las señales? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestioné, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. No tenía pruebas, y no quería alarmarte sin razón. Pero ahora que lo pienso, tal vez debía hacerlo. Sofía se encogió de hombros, su expresión de culpa era evidente. Tomé un sorbo de café, intentando calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Las revelaciones de Sofía comenzaban a desdibujar el cuadro que había pintado en mi mente de Javier y su relación con Laura. ¿Qué más sabes?, pregunté, un atisbo de esperanza asomándose entre mis palabras. Nada concreto, solo que algo no está bien. He visto a Laura en lugares que no debería estar, y su actitud hacia Javier es rara. Como si estuviera jugando un juego. Sofía se detuvo, pensativa. Tal vez deberías investigar un poco más. La idea de hurgar en la vida de Javier me llenó de un frío que no esperaba sentir. Pero, ¿qué otra opción tenía? La incertidumbre me estaba consumiendo. Quizás tenga que hacerlo, dije, aunque una parte de mí temía lo que podría encontrar. La noche se hizo más oscura mientras continuábamos nuestra conversación. Hablamos de todo y de nada, pero en mi mente solo resonaban las palabras de Sofía. Mientras me despedía, una mezcla de gratitud y tristeza me acompañó. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de revelaciones que probablemente no quería enfrentar. Al llegar a casa, me senté en mi cama, el silencio de la habitación me envolvió. Miré mi teléfono, la pantalla iluminándose con mensajes antiguos de Javier. Al principio, solo eran palabras dulces, promesas de amor eterno, pero a medida que los leía, la nostalgia se tornaba en desconfianza. ¿Cuánto de lo que me había dicho era cierto? ¿Cuánto era solo una fachada para ocultar su traición? Deslicé mi dedo por la pantalla hasta que me detuve en un mensaje que me hizo detenerme en seco. Te amo, Val. Eres la única para mí. Nunca habrá nadie más. La ironía de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces había escuchado eso antes de que Laura apareciera en escena? La vulnerabilidad se transformó en rabia. Tenía que averiguar la verdad. No podía permitir que mi vida se convirtiera en un juego de ajedrez en el que Javier y Laura movían las piezas a su antojo. La decisión estaba tomada, buscaría respuestas, aunque eso significara desenterrar secretos que podrían ser devastadores. La tarde se había pintado de un gris melancólico cuando decidí que era hora de enfrentar la situación. La ira y la confusión me habían acompañado durante días, pero hoy sentí que necesitaba respuestas. Me encontraba frente a la casa de Javier, el lugar donde tantas risas y caricias habían tenido lugar, y ahora solo era un recordatorio de lo que había perdido. A través de la ventana, lo vi. Estaba allí, con Laura, riendo despreocupadamente, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se apretó en mi pecho, y un nudo de rabia se formó en mi estómago. No podía quedarme ahí, paralizada. Tomé una respiración honda y decidí entrar. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a cruzar el umbral de la traición. Al abrirla, el sonido de sus risas se apagó. Javier se giró, su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Valentina, murmuró, como si mi nombre fuera un conjuro que podía revertir el daño que había hecho. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Laura, su voz temblorosa traicionaba su aparente confianza. Me sentí como si estuviera en un escenario, las luces enfocadas en mí, y el resto del mundo se desvaneciera. He venido a hablar con Javier, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda lista para romperse. Javier se adelantó, intentando calmar la situación. Valentina, esto no es lo que parece, comenzó, pero lo corté. No, Javier. No me digas que no es lo que parece. Estás aquí, en tu casa, con ella.
Me presentaste como tu amor, en una cena donde solo me hiciste sentir como una intrusa. ¿Qué más quieres que sepa? Laura miró a Javier, y por un instante, vi un destello de incomodidad en sus ojos. Valentina, yo no quise que esto fuera así, dijo Javier, pero sus palabras eran como agua en un desierto. No podía saciar mi sed de justicia. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Por qué me ocultaste a Laura, que te hizo cambiar tan repentinamente? Se enamoró de mí, musitó Laura, alzando una ceja, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Tú estuviste ocupada con tu trabajo, ¿verdad? A veces, las cosas cambian. La manera en que habló, con esa confianza que no le pertenecía, encendió aún más mi ira. No tienes idea de lo que has interrumpido aquí, le respondí, sintiendo que la indignación fluía por mis venas. Valentina, por favor, escúchame, insistió Javier, su tono ahora más grave. No quise que terminaras así. Laura y yo, esto solo sucedió. No fue planeado. Su excusa no era suficiente. ¿Y qué hay de mí, que soy yo en todo esto, una simple distracción? La rabia me consumía mientras hablaba, y la desesperación en su rostro me hacía sentir un poco más en control. Pero entonces, algo cambió en mí. Una idea se formó en mi mente. Había un secreto que no había salido a la luz. Recordé a Pedro, el viejo amigo de Javier. ¿Y qué hay de Pedro? Él sabe algo, ¿no es así? La mirada de Javier se tornó inquieta, y sentí que había dado en el clavo. ¿Qué sabes de él, Valentina?, preguntó, su voz ahora un susurro. Sé que hay más en esta historia de lo que estás dispuesto a admitir. Sé que Laura no es solo una nueva pareja para ti. Hay algo oscuro aquí, algo que me huele mal, respondí, sintiendo como la fuerza interior empezaba a surgir en mí. Ya no estaba dispuesta a ser la víctima. ¿Acaso te manipula? ¿La has dejado entrar en tu vida sin cuestionarla? La tensión en el aire se hizo densa, y supe que había hecho una conexión. La verdad estaba ahí, esperando ser revelada, y yo estaba decidida a sacarla a la luz, sin importar el costo. Voy a descubrirlo, Javier. No me detendré hasta saber la verdad sobre lo que realmente está pasando entre tú y Laura. La determinación resonaba en mi voz, y aunque sentía que el suelo temblaba bajo mis pies, sabía que este era solo el comienzo de una confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. La brisa de Guadalajara me envolvía mientras caminaba hacia el café donde había acordado reunirme con Pedro. La luz del sol se filtraba entre los árboles, pero mi mente estaba nublada por la tormenta de emociones que había desatado la revelación de Laura. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Con cada paso, recordaba su sonrisa amable y la forma en que parecía disfrutar de cada momento con Javier, como si nunca hubiera estado en mi vida. Al llegar al café, Pedro ya me estaba esperando. Su expresión era seria, y yo sabía que la conversación que íbamos a tener no sería fácil. Me senté frente a él, sintiendo el peso de sus palabras en el aire. Valentina, estoy aquí para ayudarte, pero debo advertirte que lo que te voy a contar podría doler, comenzó Pedro, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Solo dímelo, por favor, le respondí, la ansiedad apretando mi pecho. Laura no es solo una chica nueva en la vida de Javier. Ella es una amiga de la infancia, alguien que tuvo una historia con él, explicó, su voz grave resonando en mis oídos. Regresó a su vida con intenciones que yo sospecho no son del todo inocentes. ¿Qué intenciones?, pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Pedro se inclinó hacia adelante, bajando un poco la voz. Javier no sabe, pero hay un pasado entre ellos. Laura tiene un rencor que ha estado alimentando durante años. La última vez que se vieron, algo sucedió, y ella lo culpa por ello. Mis manos temblaban. La idea de que Javier, a quien había amado tanto, pudiera ser un peón en un juego de venganza me horrorizaba. ¿Qué pasó entre ellos?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Laura se sintió traicionada por Javier en la adolescencia. No te sé decir los detalles, pero siempre ha guardado ese rencor. Ahora que ha vuelto, parece que está usando sus viejos sentimientos para manipularlo, respondió Pedro, su mirada fija en mis ojos. Sentí un torbellino de emociones. La traición que había sentido por parte de Javier se volvía más compleja. No solo había perdido a un amante, sino que había estado en medio de una lucha que no comprendía.
¿Por qué no me dijiste esto antes?, le cuestioné, sintiendo que la traición se expandía a otros. Porque no tenía pruebas. Solo sospechas. Pero ahora que sé lo que está pasando, estoy aquí para ayudarte a enfrentar esto, dijo, mostrando una determinación que me llenó de esperanza. Me quedé en silencio, procesando su información. La ira comenzaba a burbujear dentro de mí. Necesito confrontar a Javier. Necesito que sepa que no estoy dispuesta a ser parte de su juego, afirmé, mi voz firme y decidida. Pedro asintió. Te apoyaré en lo que necesites, pero ten cuidado. Laura es astuta y no se detendrá fácilmente. Lo sé, respondí, sintiendo que la rabia y la determinación se entrelazaban en mi interior. Con cada palabra que Pedro me había revelado, mi mente se llenaba de planes. Tenía que hacerle frente a Javier. No solo por mí, sino también para exponer la verdad detrás de la fachada de su nueva relación. Salí del café con una nueva resolución. La vida de Javier había cambiado, pero la mía también lo haría. No iba a permitir que me convirtieran en un peón en este juego. Tenía que mostrarle la verdad, no solo a él, sino también a Laura. Mientras caminaba hacia su casa, la adrenalina corría por mis venas. La verdad estaba al alcance de mi mano, y estaba lista para enfrentar a quien había traicionado no solo mi amor, sino también mi confianza. La noche que había comenzado con dolor, ahora se transformaba en una oportunidad para recuperar mi poder y mi dignidad.